Sistema de tubería en paralelo, ejercicio. Por el punto A del sistema de tubería circulan 0.03 metros cúbicos por segundo de agua a 35 grados Celsius. El flujo se bifurca por medio de dos tuberías de 3 pulgadas de diámetro y se une nuevamente en el punto B. Las tuberías son de acero comercial Schedule 80. La tubería superior tiene una longitud de 20 metros y tiene una válvula de globo abierta por completo, mientras que la tubería inferior tiene una longitud de 62 metros, una válvula de compuerta abierta por completo y otra válvula con un coeficiente de resistencia K. Todos los codos son de radio largo. Calcule el valor de K para que el flujo en el ramal 1 sea el doble del flujo en el ramal 2. Vamos primero a buscar algunos datos en las tablas. Para el caso del agua a 35 grados Celsius, encontramos que la densidad es 994 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad cinemática 7.22 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Para la tubería que es acero comercial, encontramos que la rugosidad es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Para el caso de los ramales, nos dice el problema que ambos son de 3 pulgadas. Por lo tanto, el diámetro interior es de 73.7 milímetros y el factor de fricción a turbulencia completa es 0.0176. Sabemos que el caudal total, el caudal que pasa por A o por B, es igual al caudal que pasa por el ramal 1 más el caudal que pasa por el ramal 2. Además, de acuerdo a lo que nos dice el problema, el caudal 1 debe ser el doble del caudal 2. Por lo tanto, el caudal 1 es igual a 2 veces el caudal 2. Es decir, que el caudal total va a ser igual al caudal 1, que es 2 veces caudal 2, más el caudal 2. Por lo tanto, el caudal será igual a 3 veces el caudal 2. Despejando el caudal 2, encontramos que el caudal 2 es igual al caudal entre 3. Como el caudal es igual a 0.3, el caudal 2 será 0.01 metro cúbico por segundo. Y el caudal 1 es el doble, es decir, 0.02 metros cúbicos por segundo. Ya conocemos el caudal por cada ramal. Analicemos ahora cada ramal. Ramal 1, sabemos que la velocidad es caudal sobre área. Reemplazando caudal 1, 0.02, y el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro es de 73.7 milímetros, es decir, 0.0737. Por lo tanto, la velocidad 1 es igual a 4.69 metros por segundo. Sabemos también que el número de Reynolds lo podemos hallar por esta expresión. Velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Reemplazando los valores, velocidad 1, 4.69 metros por segundo. Diámetro 1, 0.0737 metros. Y viscosidad cinemática 7.22 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Haciendo los cálculos encontramos que el número de Reynolds es igual a 478.743.77. Quiere decir que el flujo es turbulento, por lo tanto podemos hallar el factor de fricción utilizando la ecuación F1, es decir, el factor de fricción en el ramal 1 va a ser igual a 0.25 sobre esta expresión, donde necesitamos la rugosidad, que ya la tenemos por tabla, el diámetro 1, que ya lo tenemos por tabla, y el número de Reynolds que acabamos de calcular. Reemplazando y haciendo los cálculos, encontramos que el factor de fricción por el ramal 1 es igual a 0.0185. Con ese valor podemos hallar las pérdidas. Las pérdidas son iguales al factor de fricción
por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Conocemos todos los valores, los reemplazamos, factor de fricción 1, 0.0185. Longitud, el problema nos dice que la longitud del ramal 1 es de 20 metros. Sobre el diámetro 1, 0.0737 por la velocidad 1, que es 4.69 metros por segundo, sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81 metros segundo cuadrado. Haciendo los cálculos encontramos que las pérdidas por el ramal 1 van a ser iguales a 5.63 metros. Hallemos ahora las pérdidas en los accesorios del ramal 1. Tenemos primero para el caso del codo, el problema nos dice que son de radio largo. Por lo tanto, K es igual a 20 veces el factor de fricción a turbulencia completa, que ya lo tenemos, que es 0.0176. Reemplazando para hallar las pérdidas en el codo, en un codo, esas pérdidas van a ser iguales a 20 por el factor de fricción a turbulencia completa, como ya dijimos, 0.0176 por la velocidad 1, 4.69 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que las pérdidas en un codo del ramal 1 van a ser iguales a 0.3946 metros. Hallemos ahora la pérdida en la válvula. Nos dice el problema que la válvula es de globo y K es igual a 340 por el factor de fricción a turbulencia completa en ese ramal. Por lo tanto, podemos hallar las pérdidas que son iguales a 340 el factor de fricción a turbulencia completa en el ramal 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores, encontramos que las pérdidas en la válvula va a ser igual a 340 por el factor de fricción a turbulencia completa en el ramal 1, que lo encontramos en tabla, que es 0.0176, por la velocidad 1, que es 4.69 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Encontramos que las pérdidas en la válvula van a ser iguales a 6.71 metros. Las pérdidas totales serán entonces las pérdidas por tramo recto. Como tenemos dos codos, sería más 2 veces las pérdidas en uno de los codos más las pérdidas en la válvula de globo. Si sumamos esas pérdidas, obtenemos que las pérdidas totales en el ramal 1 van a ser iguales a 13.13 metros. Vamos a hacer lo mismo, hallar todas las pérdidas ahora para el ramal 2. Entonces la velocidad 2 la podemos hallar como el caudal 2 sobre el área 2. Ya el caudal lo conocemos, que es 0.01 sobre el área 2, que será pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro es 0.0737. De ahí obtenemos que la velocidad 2 va a ser igual a 2.34 metros por segundo. Podemos hallar el número de Reynolds. Conocemos la velocidad 2, el diámetro 2 y la viscosidad cinemática, que la reemplazamos. Velocidad 2, 2.34 metros por segundo. Diámetro 2, 0.0737, recordemos que es el mismo diámetro 1, sobre la viscosidad cinemática, 7.22 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo. Haciendo los cálculos encontramos que el número de Reynolds es igual a 238.861.50. Flujo turbulento, hallamos el factor de fricción en la tubería 2 con la rugosidad, el diámetro 2 y este número de Reynolds que acabamos de calcular, y encontramos que el factor de fricción por la tubería 2 o el ramal 2 es 0.0193. Las pérdidas por tramo recto las hallamos por la ecuación de Darcy. Reemplazamos los valores. Factor de fricción en el ramal 2, 0.0193 por longitud 2, que el problema nos dice que es 62 metros, sobre el diámetro 2, 0.0737 por la velocidad 2, 2.34 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De allí encontramos que las pérdidas por tramo recto en este ramal es de 4.53 metros. Calculemos ahora las pérdidas en los accesorios. En el caso de los codos, el problema nos dice que todos son de radio largo, quiere decir que K es igual a 20 veces el factor de fricción a turbulencia completa. Por eso las pérdidas en un codo van a ser iguales a 20 el factor de fricción
a turbulencia completa en el ramal 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, las pérdidas en un codo van a ser iguales a 20 veces el factor de fricción a turbulencia completa en el ramal 2, es decir, 0.0176 por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es 2.34 sobre 2 veces la gravedad. Haciendo los cálculos, encontramos que las pérdidas en un codo van a ser iguales a 0.0982 metros. Para el caso de la válvula de compuerta abierta por completo, buscamos en la tabla y encontramos que la longitud equivalente sobre el diámetro es igual a 8. Por lo tanto, el coeficiente de resistencia va a ser igual a 8 veces el factor de fricción a turbulencia completa. Reemplazando los valores para hallar las pérdidas en la válvula, serían 8 veces ese factor de fricción, que es 0.0176, por la velocidad 2, 2.34 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Es decir, que esas pérdidas van a ser iguales a 0.03923 metros. Para el caso de la válvula que no conocemos el coeficiente de resistencia, decimos que esas pérdidas van a ser iguales a K, que es ese coeficiente que nos está pidiendo el problema, por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando lo que conocemos, la velocidad 2, 2.34, sobre 2 veces la gravedad, que es 9.81, encontramos que las pérdidas en la válvula 2, vamos a llamar de válvula 2, va a ser igual a 0.2791 veces K. Es decir, que las pérdidas totales en el ramal 2 van a ser iguales a las pérdidas por tramo recto, más 4 veces las pérdidas en un codo, más las pérdidas en la válvula de compuerta, más las pérdidas en la válvula cuyo coeficiente de resistencia no conocemos. Haciendo estas operaciones encontramos que las pérdidas totales en el ramal 2 van a ser iguales a 4.96 más 0.2791 veces K. Y habíamos calculado que las pérdidas en el ramal 1 eran de 13.13 metros. Estas pérdidas tienen que ser iguales. Por lo tanto, si igualamos, tenemos que 13.13 es igual a 4.96 más 0.2791 veces K. Despejando K, K va a ser igual a 13.13 menos 4.96 sobre 0.2791. Haciendo los cálculos encontramos que K debe ser 29.27. Es decir, que el valor de K, que corresponde al coeficiente de resistencia de esta válvula, es de 29.27.